Hey, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida al mundillo de One Piece. Yo soy Daniel Porcayo y soy el presentador de este video. El resumen de la primera saga de One Piece conocida como el East Blue, que consta de 61 capítulos divididos en 8 arcos argumentales. Antes de comenzar me gustaría explicarte cómo es que funciona este video y bueno, por aquí más o menos podrás encontrar el capítulo o los capítulos de los que estoy hablando y alrededor podrás encontrar 3 tipos de marcos. Uno rojo que te dirá cuando esté hablando de relleno, uno verde que hace alusión a la historia principal y uno amarillo que incluí para recomendarte algunos capítulos que deberías de ver sí o sí. Y bueno, eso es todo, espero que el video sea de tu agrado y ahora sí, sin más, comenzamos. Riqueza, fama, poder. El hombre que lo consiguió todo fue denominado Rey de los Piratas. Su nombre era Gold Roger y sus palabras antes de morir fueron las siguientes. ¿Quieren mi tesoro? ¡Tienes prohibido hablar! Si lo buscan, pueden quedarse con él. Búsquenlo. Todo lo que obtuve de este mundo lo encontrarán ahí. Así es como comienza nuestra historia, con el primer arco llamado Romance Down, donde se nos presenta a un chico con la capacidad de estirar su cuerpo llamado Monkey D. Luffy. Este se encontraba atrapado en un barril, del cual es rescatado por Koby, un chico cobarde que llevaba años como prisionero en el barco de la temida pirata Álvida, mejor conocida como la Masa de Hierro. Luffy termina venciéndola y con ello ayudando a Koby a escapar. En el trayecto le revela al tímido muchacho que está buscando compañeros de tripulación para llegar a la Grand Line. Koby termina diciéndole que no le interesa ir, pero que sabe de un sujeto muy fuerte que cree podría ayudarle en su viaje. Así es como el par viaja a donde se encuentra el cazador de piratas Roronoa Zoro. Este espadachín está atado y lleva 20 días sin comer porque se rebeló contra Helmeppo, el hijo del capitán de la marina de este puerto, conocido como Mano de Hacha Morgan. Luffy no está muy convencido de querer a un villano dentro de su tripulación, pero gracias a Rika, una chica que había ayudado a Zoro con anterioridad, nuestro prota cambia de opinión y decide ir cuanto antes. Zoro le dice a Luffy que necesita sus 3 espadas y mientras este va a buscarles podemos ver un poco del pasado del espadachín. Justo interrumpiendo el flashback, llega Koby quien comienza a desatarlo, pues se ha enterado de que lo ejecutarán. Morgan se da cuenta de esto y de inmediato pide a sus hombres que disparen, pero ahí aparece Luffy delante para salvarles con su cuerpo de goma. Así Zoro y Luffy terminan derrotando a Morgan y sin querer también liberan al pueblo. Para terminar el arco, Luffy hace que Koby siga su sueño de convertirse en marino y también podemos observar a una chica de cabello naranja robando una caja fuerte. Así, pasamos al arco de Orange Town, que comienza con Luffy contándole a Zoro cómo es que decidió salir al mar y por qué su sombrero es tan importante. Y es que cuando él era niño, un pirata famoso llamado Shanks llegó a su isla. Luffy insistió en que lo llevara en su aventura, pero el pirata le dijo que no estaba listo. Los piratas del pelirrojo motivaban a nuestro prota cuando de pronto apareció un bandido llamado Higuma, que causaría un alboroto mientras Luffy comería accidentalmente una fruta del diablo, en específico la Gomu Gomu no Mi, que le daría el poder de estirar su cuerpo. Más adelante, Higuma volvería para mencionar lo débil que le parecían los piratas. Entonces, Luffy enfurecido decide ir a enfrentarlo solo. Shanks, al enterarse, va directamente a rescatarlo, diciendo que pueden burlarse de él, pero jamás meterse con uno de sus amigos. Durante el enfrentamiento, Higuma escapa y lanza a Luffy al mar, y es que resulta que los que han comido una fruta del diablo pierden la capacidad de nadar. En ese momento, aparece un monstruo marino que devora a Higuma y que ahora va por Luffy. Sin embargo, aparece Shanks y lo salva. Eso sí, no sin perder su brazo izquierdo. Luffy se sentía muy responsable al respecto, pero Shanks le regala su sombrero y le dice que prometa que se convertirá en un pirata muy fuerte y que entonces deberá devolvérselo. Tras contar la historia, el par se separa y llegan a una isla dominada por el pirata Buggy. Luffy se encuentra con la chica de cabello naranja llamada Nami, quien haría que los capturaran. Más tarde aparecería Zoro para intentar ayudarlos, pero resulta que Buggy también es un usuario de una fruta del diablo y tiene la capacidad de separar su cuerpo. Zoro es herido, pero logra llevarse a Luffy. Ahora conoceremos la historia de un tierno perrito llamado Shushu, quien protege el comercio de su dueño, mismo que ha muerto hace poco. Uno de los secuaces de Buggy, llamado Mogi, aparece en escena y quema el establecimiento.
Luffy, muy enojado, termina venciendo al villano y ahora aparece otro secuaz para retar a Zoro. El villano golpea al espadachín en su herida, pero aún así es derrotado mientras que Luffy comienza a enfrentar a Buggy. El payaso atraviesa el sombrero de nuestro prota y le dice que conoció a Shanks. Puntualmente lo odia, pues este hizo que accidentalmente comiera la fruta del diablo que posee. Durante el relato, Nami va a robar los tesoros de Buggy y este se divide para intentar detenerla. Sin embargo, Luffy aprovecha para derrotarlo. En agradecimiento, Nami le regala un mapa para llegar a la Grand Line y así Luffy le pide que se una a su tripulación. Ahora, Zoro, Nami y Luffy abandonan otro territorio que accidentalmente han salvado. Como dato curioso, Luffy deja la mitad de los tesoros que había robado Nami para compensar al pueblo por los daños. Ahora comienza el arco de la Villa Syrup, donde un extraño chico con nariz larga corre gritando que los piratas están llegando a la costa. La gente del pueblo comienza a arrojarle cosas porque este suele mentir al respecto. Sin embargo, en esta ocasión, Luffy y compañía han llegado a la isla. El chico se entera y decide ir a enfrentarlos y ahí nos enteramos que su nombre es Usopp, hijo de uno de los miembros de la tripulación de Shanks. Luffy le cuenta que conoce a su padre y entonces comienzan a hablar. Nuestro prota quiere saber si hay alguna manera de conseguir un barco y entonces conocemos a Kaya, una chica enferma con mucho dinero que perdió a sus padres y que suele divertirse escuchando las historias de Usopp. En la actualidad es cuidada por Kuro, un mayordomo que en realidad es un capitán pirata que intenta quedarse con su fortuna. Luffy y Usopp se enteran de esto e intentan detenerlo. Lamentablemente, Kaya no le cree a Usopp, quien en un intento por llevársela es herido por otro mayordomo llamado Merry. El narizón logra escapar y reunirse con el resto. Así se enfrentarían a Django, uno de los secuaces de Kuro. Este último ha herido a Merry para dar comienzo con su plan. Sin embargo, está molesto porque Django no ha aparecido aún. Decidido en ir a buscarlo, llega a la costa donde encontraría a algunos de sus hombres derrotados. Entonces se uniría a la lucha donde aparecería Kaya, quien se ha enterado de todo. Esta le ofrece su fortuna si es que deja la isla, pero el pirata se niega. Así Luffy lo golpearía y comenzaría el combate. Aquí Nami nos revela que la mayoría de los piratas son traicioneros y de poca confianza, mientras Luffy derrota al villano. Al final del arco, Usopp decide irse con nuestros héroes para convertirse en pirata, y Kaya en agradecimiento les daría un barco llamado Going Merry. Aquí hay una historia adicional fuera de Villa Syrup donde conoceríamos a Gaimon, un hombre atrapado dentro de un barril que ha intentado hallar un tesoro durante 20 años. Lo peculiar aquí es la reflexión que nos deja. Tal vez cuando buscas un tesoro, puede que no lo encuentres porque alguien más lo halló antes. Justo al final de este arco se estrenó la primera película de One Piece, pero no es canónica, así que tú decides si quieres verla o no, no importa. Ahora pasamos al arco del Baratie, que comienza revelándonos el pasado de Zoro, y es que resulta que su sueño desde niño era convertirse en el mejor espadachín del mundo. Así llegaría a un dojo donde vencería a todos los aprendices a excepción de una. Esta chica de nombre Kuina tendría el mismo objetivo, lo vencería muchas veces y se convertiría en su meta a vencer. Sin embargo, tras un enfrentamiento nocturno, esta le revela a Zoro que al ser mujer, su fuerza está limitada y que en algún punto este la vencería. Al día siguiente, durante su entrenamiento, nuestro espadachín se enteraría de que su amiga había fallecido. Esto lo obligaría de alguna manera a fijarse en la meta de convertirse en el mejor, por él y por Kuina. Tras el recuerdo, conocemos a Johnny y a Yosaku, un par de amigos de Zoro que han contraído escorbuto. Nami les cura y avisa que es una prioridad hallar un cocinero para no contraer esta enfermedad. Así, el par les recomienda un lugar donde podrían reclutar a alguno. Ahora nos situamos en el Baratie, un barco-restaurante donde Luffy ha causado algunos destrozos y es obligado a trabajar para pagar por ello. Ahí conocemos a un chico rubio llamado Sanji que ayuda a un náufrago llamado Jim. Sin embargo, este es un pirata de la tripulación de Don Krieg, la banda más temida del East Blue, misma que aparecería después para intentar saquear el restaurante. Durante el asalto, aparecería un espadachín llamado Dracul Mihawk, quien cortaría el barco del bribón por la mitad. Entre el alboroto, Nami aprovecharía y se llevaría el Going Merry, pero sería perseguida por Usopp, Johnny y Yosaku. Zoro nos revela que Mihawk es quien tiene el título de mejor espadachín del mundo y entonces lo reta. A decir verdad, Dracul está en otro nivel. Zoro hace su mejor esfuerzo y termina cayéndole bien, pero aún así se lleva una gran herida en el pecho. Al final, Mihawk le perdona la vida y le dice a Zoro que quiere volver a pelear con él en el futuro cuando sea más fuerte. Regresando al Baratie, Sanji defiende la embarcación,
mientras se nos revela su pasado. Cuando era niño, era un cocinero de un barco hasta que un pirata conocido como Pierna Roja Zeff les atacó. En medio del motín, una gran tormenta hundió el barco y entonces el pirata rescató al pequeñín. Ambos quedaron varados en una isla con pocos suministros donde el pirata dividiría las provisiones, una bolsa grande para él y una pequeña para Sanji. Así pasaron algunos días hasta que el cocinero decidió robar la comida del viejo, solo para darse cuenta que dentro de su bolsa únicamente había tesoros. Zeff había comido su propia pierna para sobrevivir. Tras ser rescatados, usarían el tesoro para crear el Baratie. Regresando al presente, Krieg intentaría vencer a todos usando una bomba de humo. Sin embargo, Jin ayudaría a Luffy y este vencería a Krieg golpeando su escudo de Pink. Al final del arco, en un emotivo acto, Sanji se despediría del Baratie para unirse a la tripulación de Luffy. Ahora da inicio el arco de Arlong Park. Aquí, Yosaku le explica que se acercan a una isla dominada por los piratas Arlong y que estos son Gyojins. Para que quede más claro, los Gyojins son tritones y resulta que Nami es parte de esta tripulación. Zoro ha sido capturado por ellos y Usopp va a rescatarlo. Ahí, Nami parece acuchillar a Narizón, pero en realidad le ayuda a escapar. Luffy y Sanji llegan a la isla, pero Nami les dice que no se metan en sus asuntos. Aquí conocemos a Nojiko, la hermana putativa de Nami, quien revelaría su pasado. Y es que en medio de una gran batalla, un agente de la marina llamada Bell-Meg, casi a punto de morir, hallaría un par de niñas, puntualmente a Nojiko y a Nami, a quienes adoptaría y llevaría a vivir con ella a la villa Kokoyashi. Ahí, Bell-Meg se dedicaría a la cosecha de mandarinas y no tendría mucho dinero. Esto orillaría a Nami a comenzar a robar. Un día, esta le reprocharía a su madre sobre su poco poder adquisitivo, a lo que Bell-Meg respondería con una bofetada. Todo esto al tiempo que Arlong y sus hombres llegaban a la costa. Los piratas comenzarían a saquear el pueblo y le pedirían a cada hogar 100.000 berries por adulto y 50.000 por cada niño. Bell-Meg únicamente tenía 100.000 y decide darlos para salvar la vida de sus hijas. Arlong le dispararía enfrente del par de niñas y después descubriría que Nami tiene talento para trazar mapas. Total, que el pirata se quedaría en esta isla y secuestraría a Nami para que se convirtiera en su cartógrafa. También le diría que si junta 100 millones de berries los dejaría libres. Así, volviendo a la actualidad, Nami por fin ha juntado la cantidad pactada. Sin embargo, un corrupto agente de la marina, cómplice de Arlong, le confisca el dinero. Nami, en un acto desesperado, comienza a cuchillarse el tatuaje de los piratas Arlong para que después llegue Luffy, le ponga su sombrero y le diga que él va a ayudarle. Así, Zoro, Usopp y Sanji se dividirían para pelear contra los piratas de Arlong. Luffy terminaría de una patada con la fortaleza llamada Arlong Park, argumentando que Nami no es una herramienta y que es un navegante. Tras vencer a estos piratas, el miembro corrupto de la marina avisa al cuartel sobre la existencia de Luffy y manda una foto para que de inmediato lo pongan en un cartel de Se Busca. Tras esto, Nami se reúne con sus compañeros para comenzar su viaje hacia la Grand Line. El arco termina con un episodio donde algunos de los personajes que fueron ayudando reaccionan a la recompensa de Luffy. Kaya dice que se convertirá en doctora, Kobe en un gran marino, Zeff se muestra orgulloso del hombre con el que se fue Sanji y por último en una extraña isla aparece Mihawk. Este se reúne con Shanks, quien se emociona mucho por la noticia. Ahora pasamos a un arco pequeñito de 2 capítulos donde vemos como Buggy y Alvida se alían para ir contra Luffy. Aquí realmente no pasa nada más. Así, de inmediato comienza el arco de Lockdown. Lockdown es la última isla antes de entrar al Grand Line y también es el lugar donde Gold Roger nació y fue ejecutado. En esta isla, nuestros héroes aprovecharían para reabastecerse. Zoro buscaría nuevas espadas, pues las suyas fueron destruidas por Mihawk. Durante su búsqueda, se encontraría una chica idéntica a su amiga de la infancia Kuina, pero de nombre Taishigi. También obtendría un par de espadas bastante peculiares. Usopp iría directamente a comprar armas y unas gafas de francotirador. Sanji entraría a un concurso de cocina donde ganaría un enorme pez. Y Luffy, distraído como siempre, sería capturado por Buggy. Zoro y Sanji se percatarían de esto, pero llegarían tarde al rescate. El payaso está a punto de decapitar a nuestro héroe, cuando de pronto un rayo le salva la vida. Aquí conoceríamos a un oficial de la marina llamado Smoker, quien tras capturar a Buggy y a Alvida detendría a Luffy. Zoro y Sanji intentarían ayudarle, pero se enfrentarían a Taishigi, quien se nos revela es compañera de Smoker. Todo parecía acabar para nuestros héroes cuando de pronto aparece un extraño personaje de túnica verde para ayudar a Luffy. Junto con él llegaría una ráfaga de viento que libera a Alvida y a Buggy.
Bajo una fuerte tormenta, nuestros héroes saldrían corriendo de Lockdown recordándonos sus sueños y rumbo a la Grand Line. Para terminar la temporada, daría inicio a un pequeño arco de relleno donde nuestros héroes ayudan a una chica de nombre Apis que está escapando de la marina. Al parecer, esta chica pertenece a una tribu antigua que es capaz de comunicarse con dragones. Para no hacerlo más largo, ayudan a la pequeña a llegar hasta un dragón llamado Ryu, que la llevaría hasta la isla de dragones, y ahora sí, nuestros héroes fijarían rumbo hacia la Grand Line. ¡Hey! Prácticamente hemos llegado al final de este video. Solo dos cositas rápidas antes de irme. La primera es que la palabra de este video es putativo. ¿Sabes lo que significa? ¿Sabes en qué momento lo dije? Si es así, déjalo en los comentarios. Y ahora sí, nada más queda agradecer a los miembros del canal por todo su apoyo. De verdad, muchas gracias. Yo soy Daniel Porcayo. Hasta la próxima.